A continuación vamos a ver nuestro segundo panel titulado Ser alguien, ilusión y realidad entre jóvenes involucrados en el narcotráfico en la periferia de Medellín. Este panel o esta ponencia está a cargo de Elena Buti del Center on Conflict Development and Peace Building y Elena discutirá cómo las pandillas de Medellín operan hoy a través de un modelo jerárquico y explotador en el que los adolescentes de bajo nivel asumen todo el riesgo y los jefes de estas bandas, el alto nivel, se llevan toda la ganancia. Esta charla trata de explorar qué es lo que motiva a estos jóvenes a comenzar a involucrarse en el crimen y la violencia. Elena, por favor, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Voy a compartir pantalla también. Un momento. Pueden ver bien ahora, ¿cierto? Listo. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Macho y todo el equipo por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí a discutir este tema tan importante. La presentación que voy a hacer hoy es basada en un trabajo etnográfico que he llevado a cabo desde el 2015, cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral en la Universidad de Oxford, y después he seguido haciendo hasta ahora, tratando de seguir las mismas vidas de los mismos jóvenes durante los años. Yo llegué a Colombia en 2015, sin nunca haber estado en el país, tuve que aprender mucho, llevada por un interés por estudiar el proceso de paz, porque era lo que se leía mucho en las noticias, y Colombia era presentada en ese entonces como un ejemplo, al menos en la prensa extranjera, ¿no? Como un ejemplo de justicia transicional y proceso de paz, y me interesaba mucho entender cómo los y las jóvenes veían esta transición de su país. Llegué y después de una búsqueda decidí hacer mi investigación justamente en Antioquia y empezar de Medellín y del oriente antioqueño, porque estas partes eran presentadas otra vez, muchas veces como un ejemplo de transformación, y era lo que yo andaba buscando. Nunca habría pensado de volverme una antropóloga estudiosa de drogas y crimen. Pero a que me enfrenté cuando empecé a hablar de juventud, con primero la comunidad local, la escuela, y después lentamente con los mismos jóvenes, era que solo muchos me hablaban de drogas y de involucramiento de drogas y de vicio, y había mucha estigmatización, todos temas que ustedes conocen bien. Y entonces me encontré como muy llevada por el contexto a tener que cambiar realmente el tema de mi investigación y enfocarme en estas vivencias. ¿Quién eran estos chicos viciosos, entre comillas, de que toda la gente hablaba ¿no? y qué estaba pasando ahí? Entonces llevé a cabo una investigación que fue entre un pueblo del oriente antioqueño y las periferias de Medellín, porque también me di cuenta que muchos de los chicos y las chicas con quien terminé hablando habían tenido existencias geográficamente muy fragmentadas, habían sido víctimas muchas veces con sus familias de desplazamientos durante la violencia, el conflicto entre paramilitares, guerrilla y el Estado, y también después, una vez llegados a Medellín de la ruralidad, eran víctimas de desplazamiento intraurbano. Entonces se movían mucho, y entonces mi investigación también empezó a moverse mucho por los varios barrios y pueblos donde mis principales informantes habían vivido y crecido. Y terminé enfocándome con chicos y chicas que vendían drogas por la que se llaman bandas criminales. Después voy a entrar un poco más a profundidad en esa terminología. Y que se veían involucrados, tenían más o menos 14, 15 años cuando los conocí, la mayoría de ellos, y se habían involucrado realmente en diferentes bandas, en diferentes grupos en el curso de su vida, pero esto de la venta de droga había sido algo bastante constante. Y de ahí en adelante pasé con ellos casi un año en una forma etnográfica. Mis principales informantes eran unos 15, y después hablaba con varios más, y de esos principales informantes seguí sus trayectorias durante los años. Entonces traté de encontrarlos cada año, y con la mayoría sigo en contacto virtual. Entonces en lo que me queda de tiempo quisiera presentar un poco tres
tres etapas, ¿no? De lo que yo entendí de su involucramiento criminal. La primera es la etapa de ilusión. Entonces, para ligarme un poco a la presentación de Matthew y Sandra, los push factors, ¿no? ¿Qué es que motiva a estos jóvenes a entrar en las bandas? La segunda es la realidad. ¿Qué es que se encuentran estos chicos? Que la mayoría son chicos, también había una chica, pero era más puntual, la mayoría no eran chicos. ¿Qué es que se encuentran en realidad cuando entras? Entonces, ¿cómo son los sueños? Y después, ¿cuál es la realidad de la vida criminal? Y finalmente, darles una idea un poco de las trayectorias, ¿no? Porque, ¿qué pasa después del involucramiento criminal y qué nos puede traer esto a nivel de pensarnos políticas públicas mejores? Entonces, Medellín, probablemente muchos de ustedes conozcan esta ciudad, al menos por la presencia que ha tenido en la literatura sobre, bueno, transformación urbana, pero también gangs, etc. Es una ciudad muy compleja y mi postura es que ambas narrativas sobre la ciudad, la de transformación y la de soberanía criminal, son reales y narran un poco dos ciudades paralelas. Lo que me interesa enfocar hoy es que en la ciudad sigue muy presente, a pesar del bajo en los niveles de violencia de lo que podemos hablar, sigue muy presente una estructura criminal muy fuerte. Fundamentalmente la ciudad es dividida entre el control de dos bandas criminales, así llamadas, aunque obviamente tienen relaciones con grupos de desmovilización paramilitar, entonces relaciones con actores históricos del conflicto, pero las dos bandas criminales principales son las AGC y la oficina que se llamaba Oficina de Envigado, ahora más frecuentemente se ve como Oficina del Valle de Aburrá, porque incluye también la Oficina de Bello. Y como estas bandas criminales utilizan y cooptan de muchas formas las pandillas, los combos que emergen de forma muy orgánica en los barrios marginales, según un modelo que Inside Crime ha cualificado como franquicia criminal. Entonces, las bandas, esos grupos armados prácticamente dan protección y armas y el nombre, también prestan el nombre a estas pequeñas bandas, y las pequeñas bandas en cambio ofrecen servicios de cierta forma, ¿no? Venta de droga, control territorial, control del barrio, etc. Entonces, las pandillas de jóvenes, que muchas veces se forman orgánicamente, son cooptadas en esta estructura criminal mucho más grande. Y los chicos con quienes yo trabajé eran al nivel más bajo de esta estructura. Entonces eran los que vendían drogas, los que hacían mandados, los que hacían a veces misiones de cascar o matar a alguien, que cuidaban el barrio, y son muchas veces, como lo evidenció la anterior ponencia, también los chicos y las chicas que terminan capturados por la policía y terminan pagando el costo de estas actividades, mientras que los mandos altos muchas veces quedan pues no golpeados por la justicia. Entonces, ¿qué motiva a estos chicos a entrar? Obviamente hay un asunto de dinero, ¿no? Es una forma, en un contexto con muy pocas oportunidades laborales, es una forma de ganarse la vida. De hecho, muchas veces ellos me hablaban de su participación criminal como camellar, ¿no? Entonces, una forma informal de trabajar, de ganarse la vida, el rebusque del día a día. Y me la presentaban al lado de otras formas de ganarse la vida, como, bueno, pintar la casa del vecino y también vender drogas. Eran, de cierta forma, en su cabeza, dos maneras paralelas de ganarse la vida y ir en el día a día. Pero también obviamente hay mucho más del dinero, hay una ambición a ser alguien. Estos chicos han sido creados de sus madres y sus padres con una idea, en una sociedad patriarcal donde un hombre tiene que ser un hombre productivo, ¿cierto? Que gana dinero y también que es útil de cierta forma a la sociedad. Entonces, para ellos muchas veces entrar en estas bandas es una forma de tener un papel social y de cumplir con unas expectativas. Y obviamente también en la ciudad vige muchísimo el mito de Pablo Escobar todavía. Este mito criminal donde Pablo Escobar no solamente era una persona que se volvió muy rica, pero también una persona que hizo mucho bien al pueblo, ¿no? Hay esta narrativa de Pablo Escobar. Uno de los chicos, 15 años, me dijo, ¿quién fue Pablo Escobar? Bueno, imagina un hombre rodeado de sus pandillas, todos apuntando al cielo con sus motos, inclinándose ante él. Eso fue Pablo Escobar, era casi un dios, entonces mucha mitización. Pero después sigue y dice,
Y también Pablo Escobar construyó todo un barrio para los pobres en Medellín y yo vivía ahí, ¿no? Entonces como muy presente la utilidad social de cierta forma percibida de estas bandas. Esa es la idea que muchos chicos tienen antes de entrar, ¿no? Y este es el role model del jefe que parece tener todo lo que ellos quisieran. Pero cuando entran, muchas veces, como le remarcó también una presentación de antes, los chicos a los niveles bajos tienen muy pocas garantías. Entonces, muchas veces son pagados mitad en droga o totalmente en droga. Entonces, una parte de la droga la podrían vender y tenerse la ganancia para ellos, pero muchas veces no logran vender toda la droga que tienen, entonces se la consumen y eso aumenta su dependencia a la red criminal, ¿no? Muchas veces se les dan misiones o mandados a hacer de que ellos no saben nada, entonces tienen que cascar o matar a una persona que no saben ni qué es que ha hecho esa persona para merecerse eso. Entonces hay mucha desconexión también entre lo que hacen en su participación criminal y sus propias pues, creencias y voluntades. Y muchas veces se le asignan las cosas más riesgosas a hacer, justamente las más visibles, las tareas en las cuales tienen más posibilidad de ser presos para la policía por bastante poco dinero, sin embargo, más dinero de lo que se ganarían en otras partes, ¿no? Algo que está pasando ahora, que no hizo parte de mi investigación, pero que me cuestiona mucho, es cómo los jóvenes venezolanos que llegan a estos barrios, ¿no? Que tanto están dispuestos a trabajar aún por menos, ¿no? Entonces, bueno, no es algo que voy a hablar hoy, pero es una pregunta a la que estoy pensando, porque claramente el nivel de ganancia para ellos es aún menor para hacer cosas aún más riesgosas. Y también lo que he remarcado es que hay muy poco sentido de unión entre estos chicos. Entonces, no se sienten parte de una banda o de un colectivo. Realmente los trabajos son muy puntuales. Vas a hacerme esto y te voy a pagar esto. Y entonces falta esa sensación grupal, ¿no? De la pandilla como otra familia o como grupo de amigos. Y realmente las amistades son muy puntuales y se rompen muy fácilmente. El tejido social de estas bandas es muy fragmentado, sobre todo siempre estoy hablando de los niveles bajos, ¿cierto? Y estos chicos, efectivamente en los niveles bajos, también he remarcado que muchos de ellos pueden salirse bastante fácilmente. Entonces no hay un juramiento a la banda para siempre y por siempre solo por vender un poquito de drogas. Pero eso implica también que hay una fluididad donde ellos pueden ser echados también muy fácilmente, ¿no? Y entonces no hay ninguna garantía laboral, de cierta forma. Si cometen un error, si se vuelven calientes o si hacen algo que no le gusta al jefe, fácilmente son desplazados, cascados o a veces matados por eso mismo, ¿no? Entonces otro de mis informantes me dijo una vez estaba vendiendo drogas con otro parcero, llegó la policía y se llevó todas las drogas y entonces les quedamos mal al duro y por eso tuvimos que dejar tanto la banda como el barrio de un día para otro. De lo contrario nos habrían matado. Entonces no hay ninguna protección para estos chicos que fundamentalmente cumplen un trabajo en la economía criminal, sino que hay simplemente pues, una lógica explotativa, realmente explotatoria. Perdón. Y eso me hace mucho pensar desde un nivel más analítico, como realmente hay una precarización laboral y existencial. Es como si la lógica neoliberal que permea todo el mundo de cierta forma, ¿no? Ha entrado también en las lógicas criminales de forma obviamente mucho más extrema y con costos humanos mucho más grandes. Y finalmente, pues para llegar a concluir, las trayectorias, ¿no? ¿Qué ha pasado años después cuando los estuve visitando? Lo que me sorprendió bastante es que varios de ellos, algunos habían tenido consecuencias más graves. Uno que no era muy cercano a mí había sido matado, un par habían terminado en prisión, pero otros se habían logrado desvincular, muchas veces por haber encontrado otra forma de empleo también muy precario. Entonces no era necesario encontrar un empleo fijo o algo. Otro se había metido en construcción y otro había tenido una capacitación en el SENA y había empezado a reparar neveras. Y otros seguían ahí vendiendo, pero tenían sueños diferentes, tenían sueños de desvincularse, sino que muchas veces no lo creían posible. Como estoy de tiempo, quería averiguar 5 minutos, listo. Muchas veces no lo creían posible, ¿no? Y
Sebastián, de 19 años, por ejemplo, me dijo, yo preferiría ganarme, que era uno que cuidaba un barrio, preferiría ganarme la vida de una manera honrable, con un trabajo normal, como ese tipo que ha empezado ese negocio de costura de ropa, un amigo suyo que él admiraba mucho. Ese tipo realmente logró ser alguien. Era un gamín como yo y míralo ahora. Entonces hay una admiración realmente para personas que hacen un trabajo normal. No se necesita algo, volverse un futbolero famoso, o volverse un gran rapero o ganar mucha plata. Muchos de ellos desarrollan esta admiración para existencias muy normales, cosa que me impactó bastante viendo cómo entran a la banda con esa aspiración de ser alguien muy poderoso, ¿no? Y claro, también eso tiene que ver con el crecer y ya no ser adolescente y bajar las expectativas de la vida de uno probablemente. Y entonces, ¿qué nos lleva a eso para concluir en términos de políticas públicas? Bueno, obviamente, como ya lo dijeron muchos, la mano dura no es la respuesta y empeora la situación. Pero también yo creo que los paradigmas que se han utilizado mucho acá en Colombia, como esto de rehabilitación psicológica o de resocialización de chicos y chicas implicados en violencia, son un poco desempoderantes de estos chicos que realmente viven en la sociedad y realmente tienen muchas habilidades, ¿no? para haber vivido toda esta trayectoria. Me parece que el punto central es obviamente la falta de oportunidades. Entonces, si tuvieran más acceso a oportunidades, sería más fácil para ellos desvincularse, especialmente en los niveles bajos, donde el nivel de retención en la banda la pertenencia a la banda es muy fluida, entonces se pueden salir bastante fácil. Pero también, o sea, no es suficiente muchas veces ofrecerles oportunidades, ¿no? Muchas veces es necesario un trabajo más profundo de hacerles creer que esa otra existencia es posible, porque muchos de ellos han perdido esa idea que es posible cambiar vida. Gerson, siempre son seudónimos, obviamente, son nombres, me dijo una vez, hay algo en mí que me dice que nada podrá cambiarme, no es que yo no quiera cambiar, es que siento que no es posible. Al final Gerson terminó en el ejército, que bueno, podría verse como una alternativa al menos legal, aunque siempre tiene que ver con involucramiento en violencia. Entonces al final la vida le probó que sí era posible cambiar, pero se demoró muchos años y yo creo que un trabajo más profundo de acompañar a los sueños de estas chicas y ayudarles a realizar sus sueños, que muchas veces son muy sencillos, como abrir un costurero, abrir una panadería, sería un trabajo importante hacer al lado de proveerles con oportunidades. Y con esto cierro, espero estar al tiempo. Muchas gracias, Elena. Muy interesante la ponencia y bueno, cuando hiciste la mención, no me puedo resistir comentarlo, respecto de que parece que la lógica neoliberal ha llegado al crimen organizado. Pues yo creo que no es que llegó, es que siempre fue así, ¿no? El capitalismo es la lógica en la que se mueve el crimen organizado y siempre busca donde menos resistencia haya, como hace el agua, ¿no?